consentimiento. Y ese consentimiento no tiene que tener un vicio. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento de los contratos? El error, el dolo y la violencia. Por ejemplo, un error es que una persona sin querer engaña a la otra, pero sin querer, sin tener esa mala fe, sino buena fe, y le vende otra cosa. Por ejemplo, ese es un error. Igual es una causa de nulidad. O el dolo. El dolo sí es cuando la persona tiene toda la intención de engañar a la otra parte, ¿no? Aquí hay un elemento de mala fe. Y la violencia es, bueno, si se ha ejercido una violencia física, una violencia psicológica, amenazas para obligar a una persona a aceptar el contrato. Esas, cuando se intervienen estos elementos, se puede pedir la anulación del contrato. Eso por un lado. Después tiene que tener el objeto del contrato, debe ser legal, ¿ya? Y la causa también legal. No puede haber un contrato. Existe un principio que se llama la autonomía y la voluntad, y quiere decir que las partes pueden contratar sobre lo que quieran, con los términos que quieran, siempre y cuando no vayan a contratar algo que vaya contra la ley. Ese es el único limitante. ¿Ya? Entonces, si no va contra la ley, pueden contratar el elemento que sea, o lo que sea, los objetos que sean. Y por último, tener una forma específica que la ley establece. Hay algunos contratos, como por ejemplo el contrato de compraventa de un bien inmueble, sí o sí tiene que hacérselo a través de escritura pública, porque si no, no va a desplegar sus efectos jurídicos. Se salió. Bien, ahora sí. Ahora bien, ¿qué es un contrato informático? Un contrato informático es un acuerdo bilateral porque intervienen dos partes, en la cual un contratante adquiere del proveedor un bien o un servicio informático, que puede ser el hardware, o que puede ser el software, y por otro los usuarios. Los proveedores son los encargados de la prestación de dar, de hacer, y que está constituido por constructores, distribuidores, vendedores de equipos, así como por los prestadores de servicios informáticos. Por el otro lado están los usuarios, aquellos que reciben la prestación de dar, de hacer por parte de los proveedores y están constituidos por parte del sector, sea público o privado, por la sociedad en general, ¿no? Los tipos de contratos informativos, estos son los que tienen que adaptar a la necesidad de cada una de las partes. Y lo tienen que negociar y lo tienen que consensuar, ¿no? Pero más o menos estos son los más comunes. Por el objeto, existe un contrato que puede ser, por el objeto puede ser un contrato de software o un contrato de hardware. Por el negocio jurídico, esto se ha adoptado en base a lo que establece el Código Civil. Se lo está considerando que tanto el bien como el servicio informático es un bien objeto de contrato, como es cualquier tipo de bien, y por lo tanto le aplica todas las normas y todos los modelos de contrato que establece el Código Civil. Así tenemos, por ejemplo, los contratos de venta, de alquiler, de mantenimiento, de prestación de servicios, de ejecución de obras, de licencia de uso, contrato de suministro, contrato de información. Contrato de hardware. Vamos a ir desglosando desde los primeros, desde el objeto, ¿no? Bueno, ya ustedes saben que el hardware es todo lo que físicamente forma parte del equipo, y este tipo de contrato puede tener cláusulas especiales sobre las características del equipo. Los contratos de software se debe diferenciar si se trata de un software de base o si se trata de un software de utilidad o de aplicación especial para el usuario, ya que este último debe responder necesariamente a los requerimientos, a las especificaciones particulares de cada usuario, que el usuario ha encargado al momento de la elaboración del software. Contratos de venta. Se da cuando el suministrador se obliga a entregar un objeto, una cosa determinada, un bien informático, y la otra parte o el comprador a pagar un precio cierto. La venta también puede ser de servicio, ¿no? Se puede, como decíamos, una venta de servicio, una venta de no solamente de bienes tangibles, sino también de servicio, ¿no? De mantenimiento. Puede ser tanto de equipos, de programas o incluso de mantenimiento integral, en el que puede incluirse servicios de formación, de asesoramiento, de consulta. De prestación de servicio. Dentro de este tipo de contrato se pueden incluir especificaciones. Lo que pasa es que ya lo vamos a ver después.
Este tipo de contrato suele confundirse muchas veces con contrato laboral. Entonces es necesario dejarlo claramente asentado en el contrato cuál es la función que va a implicar esos servicios y cuál va a ser la modalidad. ¿Para qué? Para que no se confunda luego un contrato laboral, que eso sí tiene otras características que lo vamos a ver posteriormente. Entonces se tiene que incluir en las análisis, las especificaciones, las horas máquinas, el tiempo compartido, el programa. El arrendamiento de servicios se da cuando una parte se obliga con la otra a prestar unos determinados servicios con independencia del resultado que se obtenga mediante la prestación. De ejecución de obra consiste en el compromiso de una de las partes, en este caso el suministrador del bien o del servicio informático, a ejecutar una obra y la otra parte a realizar una contraprestación en pago por la obra llevada a cabo. Va a depender de las necesidades de cada una de las partes. Otro Licenciado, mil contrato disculpas, común, la pero es que licencia de oye, uso, no sabemos qué es el escucha muy contrato. cortado, disculpa. O no sé si solamente seré yo. Yo Perdón, la no, escucho bien. interrumpo. No, Sí, no, solo sos vos. Se Es tu escucha internet, bien. compañero. Ya, perdón, la entonces, escuchamos Mi claro, internet dice. está mil bien, disculpas, perdón. pero no importa, joven, Mil yo disculpas. igual lo voy a pasar la grabación, ¿ya? Para que la vuelvan a escuchar, porque parece que está bien, nomás debe ser problema de su internet. Si quiere puede intentar salirse y volver a entrar. Está abierta la sala, la dejé abierta. ¿Ya? Gracias, Lince, y Bueno, mil disculpas. no hay por qué. No hay por qué. Seguimos entonces. La licencia de uso es el contrato en virtud del cual el titular de los derechos de explotación de un programa autoriza, no es que le esté cediendo el programa, sino le está dando el permiso de utilizar ese programa y por supuesto el dueño del programa mantiene la propiedad o quien tiene la titularidad de los derechos mantiene la propiedad del mismo. De suministro, mediante este contrato el usuario puede acceder siempre que lo precise a las bases de datos del distribuidor. Yo no sé si ustedes en algún momento se han suscrito, por ejemplo, a una biblioteca virtual. Ese es lo que se firma para suscribirse, es un contrato de suministro. De información, el titular de una base de datos vende a otra una copia de esta con la posibilidad de que el que la adquiere pueda no solamente usarla, sino también mezclarla, combinarla, comercializar con ella. Generalmente, estos son los tipos de contratos, como les digo, más comunes. No quiere decir que sean los únicos, porque se pueden crear cada vez más tipos de contratos. Va a depender de las necesidades de cada una de las partes. Los contratos tienen por lo general tres partes: los antecedentes, el contenido, que es el cuerpo, las cláusulas, y los anexos. En los antecedentes se tiene que establecer como un encabezado cuál es el tipo de contrato que se va a celebrar, si es privado, si es público, si es de compraventa, si es de suministro, si es de mantenimiento, si es de servicio, etc. Y los anexos es para dar cualquier tipo de información complementaria. Como les decía en un principio, no existe un modelo, un formato específico, es decir, solamente estas son las cláusulas. Existe la cantidad de cláusulas que las partes quieran, mientras no atenten contra la ley. He puesto las que son más comunes. Ya las partes. Las partes se tiene que indicar, no sé si lo tengo aquí el contrato, pero después lo veo. En las partes se tiene que indicar quiénes son los que intervienen en el contrato, con nombre y apellido. Por ejemplo, el que va a entrar en calidad de suministrador va a ser fulano de tal, mayor de edad, con carnet de identidad, todos sus datos. Y por el otro lado, el usuario va a ser fulano de tal. Entonces, una identificación clara de las partes. El objeto, ¿cuál es el objeto? El objeto es la prestación de servicios informáticos a favor de tanto, ¿no? El precio, ¿cuál es el precio que se va a pagar? Y, por ejemplo, en el precio se puede también impactar la forma de pago. Si es una compraventa de equipo, digamos, lo más probable es que sea contraentrega. Pero si es un contrato continuo, como por ejemplo puede ser de servicio, de mantenimiento, ese pues tiene una forma diferente porque a lo mejor se paga cada cierto tiempo, etcétera, ¿no? El tiempo de entrega también es cuando es un contrato, digamos, que se va a desarrollar en un determinado tiempo, ya será entregado un programa, un equipo, ¿no? En cambio, la duración del contrato se da para aquellos contratos en los cuales es de trato sucesivo, es decir, continuo. Lo estoy contratando a
profesional para que cada 15 días venga a la empresa a hacer un servicio mantenido. Y ese va a tener una duración de 1 año, digamos, ¿no? Por así decirlo. Garantía. ¿Cuáles son las garantías que se da con el trabajo realizado? La responsabilidad. Para que se cumpla la garantía, el usuario se compromete a seguir las instrucciones que se le ha dado, etcétera, ¿no? La confidencialidad, cuando por ejemplo se va a hacer, si alguien va a encargar el desarrollo de un programa y para desarrollar ese programa, el que va del desarrollador va a necesitar información, entonces es bueno poner una cláusula de confidencialidad para que el otro no pueda divulgar esa información, y en caso que lo haga, pues está incumpliendo el contrato. La jurisdicción aplicable. Esto es bastante opcional. Resulta que si nosotros no pasa nada si no ponemos esta cláusula de jurisdicción aplicable, pero ¿qué sucede? Si algo sale mal con el contrato y vamos a demandar el cumplimiento ante una autoridad, tenemos que ir necesariamente ante la autoridad judicial que corresponda. En cambio, nosotros podemos aplicar a la jurisdicción aplicable. Resulta que ahora, ya para este tipo de contratos privados, existe lo que se llama los mecanismos alternativos de solución de controversia, que son los árbitros, que vamos a una conciliación, a una transacción. Ninguna de las dos partes va a perder. No vamos a someternos a un cuerpo arbitral que no son jueces y vamos a negociar hasta que lleguemos a un acuerdo. Eso tiene fuerza ejecutiva, es decir, las dos partes te van a tener que cumplir eso lo que se están acordando. Existen diferentes centros de conciliación, existe inclusive centros de conciliación que los maneja el mismo órgano judicial. Existe también centros de conciliación como los que maneja CAINCO. Entonces, son varios, y si para este tipo de contratos es posible poner, ¿por qué? Porque es más fácil, porque se resuelve el caso de manera más sencilla. Obviamente hay que pagarlo porque es un servicio pagado, pero tiene muchas ventajas para este tipo de contratos. Prohibición de cláusulas abusivas. ¿Qué quiere decir cláusulas abusivas? Es decir, ya ahora se está haciendo mayor control para las cláusulas abusivas, porque era una práctica sobre todo con los bancos, con las inmobiliarias, aquellas cláusulas que una de las partes intenta o quiere tomar ventaja sobre la otra. Ya una cláusula abusiva, por ejemplo, en este caso podría ser que el que vaya a desarrollar un programa un programa no se comprometa a que funcione bien. Entonces eso sería una cláusula abusiva. Quiere decir entonces, si le ponemos esta cláusula, que si existe una cláusula abusiva se la tendrá por nula. Y finalmente la conformidad. Ambas partes hay que volver a expresarlo, los nombres de las partes que están firmando el contrato, es decir, fulano de tal en calidad de suministrador y sultano de tal en calidad de usuario, estamos de acuerdo con todas las cláusulas y firmamos como muestra de nuestro consentimiento, y ahí se firma, ¿no? Esto es básicamente un contrato de manera sencilla. Vamos a verlo rapidito, un modelo de contrato para que nos dé tiempo de ver rapidito el otro tema, ¿ya? Un segundito, déjenme que lo busque, mi contratito, que es un contrato sencillito. Ojalá que lo tenga aquí. Aquí vemos, por ejemplo, este contrato de desarrollo de programas informáticos. Dice, conste por el presente acuerdo de voluntades que suscriben las partes de acuerdo al siguiente cláusula. La primera, son partes del presente contrato, el señor, y ahí como les decía, ¿no? Este de aquí, esto de acá, el título debería ser nuestros antecedentes. El señor fulano de tal, mayor de edad, soltero, vecino que es de esta ciudad, con carnet de identidad número tanto, domiciliado, hábil por derecho, llamado el contratante. Y lo mismo se hace con el que va a desarrollar el programa, porque esto en realidad es una aplicación. En virtud del presente contrato, el desarrollador se compromete a diseñar y desarrollar los software que el contratante le encargue, debiendo seguir con las instrucciones, parámetros y condiciones requeridos por él. El precio. El precio libremente convenido por el contratante y el desarrollador será y ahí se pone, ¿no? Dependiendo de la forma de pago. Tiempo de duración. El tiempo de duración del presente contrato es de 1 año computable desde la fecha de la firma
pudiendo ser renovado por periodos similares, siempre y cuando exista acuerdo de voluntad de las partes. Esta cláusula es muy importante ponerla para este tipo de contrato. Dice, queda claramente establecido que la naturaleza de este contrato es estrictamente civil, por lo tanto se sujetará a las disposiciones legales establecidas en el Código Civil Boliviano. En virtud de ello y como consecuencia del mismo, no se desprende ninguna relación de índole laboral. Ya vamos a ver ahorita por qué, cuando veamos el tema laboral. Propiedad intelectual, pero es porque para este tipo de contratos se puede. Hay otro tipo de contratos que sí o sí tienen que ser laboral, ya lo vamos a ver ahorita cuál. La propiedad intelectual, y como esto va a ser un tema de desarrollo de una aplicación, se ha puesto este artículo en virtud del artículo 2, el reglamento del soporte lógico. Todo software que el desarrollador cree por encargo del contratante tendrá como titular de los derechos de autor al contratante y no hacia el desarrollador. Secreto autoral. De acuerdo al artículo 9 del reglamento del soporte lógico, queda claramente establecido que las especificaciones del soporte lógico, los algoritmos, los programas fuentes, el diseño del producto, los diagramas de flujo, heurísticas y demás medios de creación del soporte lógico constituyen secreto autoral y el autor o titular no está obligado a revelar tales elementos. Y ya finalmente la cláusula de conformidad. Es un contrato sumamente sencillo, básico, ya que se creó para un desarrollo de una aplicación. Bien, y ahora vamos a ver rápidamente este otro temita de derecho laboral. Este no está, o sea, este es un tema que sirve para que lo vean todas las profesiones, porque son las principales normas y las principales que regulan los derechos y obligaciones de los empleadores y de los trabajadores. Primero vamos a ver un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo se da más bien una relación laboral se da en base a un contrato de trabajo. Este contrato de trabajo, que sí es un contrato laboral, no como el anterior que estábamos viendo, que es un contrato civil, también es bilateral porque intervienen dos partes, un empleado y un empleador. Hasta ahí vamos casi lo mismo, ¿no? El empleado se obliga a prestar servicios manuales o intelectuales en favor del empleador a cambio de un salario. Estas son las características que tiene el contrato laboral. Voluntario, lo mismo que el civil. Por cuenta ajena, quiere decir de que si yo tengo una oficina y yo misma trabajo ahí, pues no me voy a hacer un contrato para mí misma, ¿no? No tiene sentido. Es siempre a favor de alguien o dependiendo de alguien. Remunerado. La constitución política, voluntario, bueno, ahí bueno, ahí no podemos mencionar otra cosa de que nadie puede ser obligado a trabajar en contra de su voluntad, porque estaríamos en una esclavitud, pues, ¿no? Y eso es algo inadmisible en esta época. Remunerado. No, nadie puede trabajar a título gratuito. Por más que acceda a ello, por más que esté de su consentimiento, la Constitución Política del Estado lo prohíbe. No puede nadie trabajar gratis. Y esto es lo que hace que se diferencie de un contrato civil. La dependencia. El contrato civil no hay dependencia. Son dos partes que están relacionando, están vendiendo un servicio, dos partes que están contratando. Al cambio aquí, el trabajador tiene una relación de dependencia con el empleador. Tiene que esa relación de dependencia que depende de las órdenes, de las instrucciones, de las condiciones que le dé el empleador, es lo que lo hace un contrato laboral y que genera luego una serie de obligaciones. La Ley General del Trabajo es la ley que regula los derechos de los trabajadores. Están comprendidos todos los trabajadores bolivianos, excepto los trabajadores agrícolas no asalariados, los funcionarios públicos, ¿Escuchó, mami? los miembros Nada de de las cansar. Fuerzas Armadas, que no incluyen al personal administrativo y docente. Por ejemplo, los miembros de las Fuerzas Armadas son aquellos tienen sus propias reglas, pero existen universidades, por ejemplo, como la EMI, etcétera, que los que trabajan en esas universidades se regulan por la Ley General del Trabajo. Los funcionarios públicos tienen el estatuto del funcionario público, entonces tienen su propia norma. Y los trabajadores agrícolas no asalariados, porque por lo general pueden tener otra forma de pago, son caseros, ¿no? Etcétera, y tampoco están comprendidos. Este decreto supremo, el 28699, que establece un principio básico de derecho laboral y la realidad aparente, fue promulgado en el año 2006. ¿Qué pasaba? Muchas veces, para evitar el pago de beneficios sociales, se hacía contratos civiles
cuando las características eran de contrato laboral, es decir, había relación de dependencia, había una relación de cumplir horarios, etcétera. Entonces era un contrato laboral. Este decreto supremo dice, si alguna empresa contrata civilmente a un empleado que por su característica tendría que ser un contratado laboralmente, no tendrá los efectos civiles sino laborales. Es decir, igual se le va a tener que pagar los beneficios sociales. ¿Cuáles es otra de las condiciones que establece este decreto supremo? Dice, una empresa puede contratar con su contrato civil a un servicio, siempre y cuando este servicio no sea un servicio habitual, digamos, de la empresa. Por ejemplo, una empresa, un banco puede subcontratar el servicio de mantenimiento o de mantenimiento de equipos, inclusive, puede, pero no va a poder contratar al cajero, digamos. No va a poder contratar al oficial de crédito con trabajo. Eso sí o sí tiene que estar contratado con contrato laboral. La Constitución política, el derecho al trabajo es un derecho fundamental y por lo tanto se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado en el artículo 157. Vamos a ver las diferentes formas de contratos laborales. Por sus actores, por su forma, son varias las formas. Primero por sus actores y por su forma. Por sus actores es individual y también puede ser colectivo. El individual es el común, el que firma una persona, pero el colectivo son aquellos que son firmados por sindicatos, por federaciones, que suelen negociar acuerdos para todo el grupo. Por su forma es escrito y es oral. Escrito pues el que uno firma redactado y el oral muchas veces son contratos que no se redactan y que solamente las partes llegan a un acuerdo. Pero ¿cómo sabemos que hay un contrato? Porque las dos partes se están comportando como que hubiera un contrato. El trabajador está realizando el trabajo, el empleador le está pagando, entonces no hay un documento firmado, pero tiene los mismos efectos. Por su duración puede ser a plazo fijo, puede ser indefinido. A plazo fijo sabemos una fecha fija de finalización que solamente puede tener una persona, un trabajador, 3 contratos a plazo fijo en la empresa, porque tendrían que hacerlo ya el indefinido. Y el indefinido pues no tiene fecha fija de finalización. Por las diferentes actividades ya hemos visto que hay de servicios públicos, de privados, de transporte, también hay leyes especiales para los trabajos domésticos. Por la remuneración, es decir, por la forma en que se le va a pagar, puede ser por sueldo, por jornal, destajo, pieza, por comisión, por porcentaje, mixto. En relación al género, al sexo, puede ser masculino o femenino. La única diferencia es la jornada laboral que dice la Ley General del Trabajo. La jornada laboral de un trabajo masculino sería de 8 horas y del femenino de 7. Por la edad, mayores y menores. Menores, obviamente, mayores de 16. En este caso, no puede tener una jornada de más de 6 horas laborales diarias. El mayor pues de 8 horas, ¿no? Por horario puede ser nocturno, puede ser diurno. El diurno suele ser jornada continua de 12 horas y suelen tener por eso, el nocturno suelen ser jornadas continuas de 12 horas y por eso pueden tener una bonificación especial. Bien, ¿qué sucede cuando hay un despido? Primero vamos a ver, la Ley General del Trabajo indica que si se dan estas situaciones, por ejemplo, cuando el trabajador causa un perjuicio a los materiales del trabajo, revela secretos industriales, el retiro voluntario lo voy a explicar después, a la final de esta lámina, por robo o hurto, por inasistencia por más de 6 días consecutivos sin justificativo alguno, el empleador va a poder despedirlo justificadamente. Cuando pasa eso, el trabajador pierde sus derechos laborales. Es decir, no va a recibir ni indemnización ni desahucio. ¿Qué es la indemnización? Es el pago que se le hace a un trabajador por el tiempo que ha trabajado. Por ejemplo, un trabajador que va trabajando 10 años, se le va a pagar un año, si se va a retirar o se lo va a despedir, le tienen que pagar 10 meses de sueldo, porque equivale un sueldo por año trabajado. Y el desahucio se da en aquellos casos cuando se despide injustificadamente. Y es un pago que se da para ayudar a sobrevivir al trabajador mientras consigue un nuevo trabajo laboral. Entonces, 3 sueldos más. El desahucio equivale a 3 sueldos más.
Antes, la Ley General del Trabajo establecía que una empresa podía despedir a alguien con preaviso, un preaviso de 3 meses para evitar el pago de desahucio. Ahora, a través de una sentencia constitucional reciente, se prohibió que el preaviso, no existe preaviso. Ahora, si se despide, sí o sí se tiene que pagar desahucio, necesariamente. ¿Qué sucede con el retiro voluntario? Cuando una persona se retira voluntariamente del trabajo, lo que pierde es el desahucio, no la indemnización, solamente el desahucio. ¿Ya? Esos 3 meses de sueldo, los demás le tienen que pagar lo mismo. ¿Qué sucede con el retiro indirecto? ¿Cuándo aparece? Cuando hay una reducción de salario. El trabajador puede aceptar o tomarlo como despido indirecto. Pero ¿qué pasa si acepta? Si acepta el salario disminuido, eso ya le va a evitar que posteriormente pueda reclamar el retiro indirecto. ¿Y por qué reclamaría el retiro indirecto? Porque eso le va a ayudar a que le paguen, además de su indemnización, el desahucio. Bueno, los días de hábil de trabajo, vamos a decir que son todos los días, excepto los feriados nacionales y departamentales. Si un trabajador tuviese que trabajar un día, digamos que sea feriado o domingo, se le tiene que compensar con un día de descanso o se le tiene que pagar lo que equivale el doble de una jornada laboral si es un día feriado o el triple de una jornada laboral si es domingo. Esto no aplica para aquellas empresas que trabajan, digamos, por turnos, ¿no? Si habitualmente la empresa no trabaja, entonces y de casualmente le va a tocar trabajar, para eso aplica. El régimen de vacaciones. De 1 a 5 años que vaya trabajando un trabajador le corresponde 15 días hábiles de vacaciones, de 5 a 10 años le corresponden 20 días hábiles y de 10 años en adelante 30 días hábiles. La remuneración son los sueldos que se le paga, equivale a 12 sueldos más el aguinaldo y prima si es que fuese, vamos a ver la prima, en qué caso se paga. No puede ser el salario mínimo, menor a los establecido por el salario mínimo nacional que se establece anualmente. Nadie puede ganar menos de eso por una jornada de 8 horas. Ya, obviamente, pues, si son 4 horas, pues podrá ganar menos, pero por una jornada de 8 horas no se puede pagar menos. Aguinaldo. Que el aguinaldo, ¿no? El aguinaldo lo que te corresponde decir es que si una trabajador que no ha cumplido un año de trabajo, puede recibir aguinaldo, puede recibir siempre y cuando haya trabajado más de 3 meses y se le pagará por duodécima, es decir, se dividirá el salario en 12 y se multiplicará por los meses que ha trabajado, siempre y cuando hubiese trabajado más de 3 meses. Se contabiliza 3 meses para los trabajadores intelectuales de oficina y para los manuales, para los obreros, un mes bastará que hubiesen trabajado. Los que cometen las infracciones a la Ley General del Trabajo, como lo mencionábamos al inicio, también pierden el derecho al pago de aguinaldo. El aguinaldo no es susceptible de embargo judicial, no se le retiene el descuento de impuestos, ni compensación, ni transacción. Se paga el equivalente al total ganado, no el líquido pagable. La prima. El pago de un sueldo distinto al aguinaldo que se le otorgue de las empresas que hubiesen obtenido lucro o que hubiesen obtenido ganancia en la anterior gestión fiscal. Para recibir una prima, igual que el aguinaldo, el empleador intelectual o de oficina tendrá que haber trabajado como mínimo 3 meses y el obrero un mes. El régimen de la mujer embarazada. ¿Esto qué se llama? Cuando una persona está embarazada, una mujer está embarazada durante todo el tiempo que dura el embarazo, más hasta que el niño cumpla un año, no se la podrá despedir, no se la podrá cambiar de puesto laboral ni hacer ningún cambio. Lo interesante es que ese régimen no solamente le abarca a la mujer, sino a la cónyuge. Ya entonces, ninguno de los dos le podrán despedir, de votar, de cambiar hasta que cumpla un año el bebé. Cuando se rompe la relación laboral, se hace a través de un documento que es el finiquito. En el finiquito está muy chica la imagen, pero se consigna todos los datos. Es decir, cuál es el nombre de la empresa, el rubro de la empresa, el nombre del trabajador, estado civil, edad, domicilio, qué era su función en la empresa, cuándo ingresó, cuándo se retira, el motivo del retiro, los tiempos en servicio en meses y días, porque para indemnizarlo, para pagarle sus beneficios sociales, se va a tener como base un promedio entre los últimos 3 meses de salario que recibió.
desahucio si corresponde, indemnización siempre corresponde, el aguinaldo si corresponde, vacaciones pendientes, primas si corresponde. Todo eso hay que firmar y en este documento hay que ponerlo y al final se tiene que establecer cuál es el monto de la liquidación, se firma el trabajador, firma la empresa y se debe hacer visar por el Ministerio de Trabajo. Esta es otra de las situaciones por las que las empresas evitaban o evitan hacer contratos laborales. Primero, por las prestaciones. Son de dos tipos, a largo plazo y a corto plazo. Las prestaciones a largo plazo las paga el trabajador, o sea, no es que las pague, se lo descuentan de su salario, que vale al 12,51% y va para gastos de la jubilación, de invalidez, de muerte, de riesgos profesionales. Las prestaciones a corto plazo de maternidad, enfermedad, accidente, asignación familiar, van a cuenta del trabajador, perdón, van a cuenta del empleador. Este sí las paga, tiene que pagar un equivalente al 10% del salario de cada uno de los trabajadores a las cajas de seguridad social para cubrir estos gastos. Estos son los riesgos que contempla la ley: muerte, incapacidad absoluta y permanente, incapacidad absoluta y temporal, incapacidad parcial y permanente, incapacidad parcial y temporal. En caso de enfermedad tiene la obligación la empresa de dar este servicio, ¿no?, de atención médica, quirúrgica, etcétera, ¿no?, para el asegurado y su conviviente y sus descendientes además, ¿no?, si están asegurados. También en caso de maternidad, pues tiene que darle el servicio de atención de maternidad más la baja de 45 días antes y 45 días después del parto. Las asignaciones familiares, este es otro de los motivos que sale más caro para las empresas este tipo de contratos, porque tiene que entregar el equivalente a un salario mínimo, a veces en efectivo, a veces en especie, en los siguientes casos. El subsidio natal, prenatal, los últimos 5 meses del embarazo, comprar el subsidio que equivale a la dotación de productos de la canasta familiar por un equivalente a un salario mínimo mensual, todos los meses. El subsidio de natalidad es un pago en dinero que se le hace a la trabajadora cuando nace su hijo y es el pago en efectivo de un salario mínimo. Subsidio de CEPEL, pago en dinero por el fallecimiento de un hijo trabajador del trabajador que el hijo hubiese sido menor de 19 años, igual equivalente a un salario mínimo nacional. El salario mínimo nacional para este año está en 2.250 bolivianos, si no estoy equivocada. El subsidio de lactancia es el mismo subsidio prenatal, pero que se contabiliza desde que nace el niño hasta que cumple un año. Entonces, todas estas condiciones hacen que los contratos laborales pues, sean más caros para las empresas y por eso es que evitaban hacer. Y las leyes en nuestro sistema jurídico, bueno, en todos los sistemas, son proteccionistas total de los trabajadores. Y si algo funciona bien, digamos, el tema, el tema jurídico es siempre a favor de los trabajadores. Cuando se hace el reclamo correspondiente, ¿no?, cuando se hacen las denuncias, etc. Simplemente vamos a ver en este tema un rapidito para que nos dé tiempo el decreto supremo del año 2021, 4570. Habla sobre el teletrabajo. Esta es una condición, una modalidad de trabajo que ya en muchos países venía de mucho tiempo. Nosotros ha sido a raíz de la pandemia, ¿no?, que se generó esta necesidad y que muchas personas empezaron a hacer esta modalidad. Entonces, Disculpen, ingeniera, tengo ¿ya? clase, me voy a salir, ¿me puede poner presente? No voy a tomar lista. Ya, disculpe. Ya estamos terminando, sí. Ya estoy terminando. Estamos en lo último. Decía de que lo que hace la diferencia es en lo que es el teletrabajo, perdón, que indica que es la modalidad que se va a realizar utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Y da una serie de datos, por ejemplo, que haya voluntad, que se acuerde entre los dos, tanto el empleador como el trabajo. Que esta modalidad no afecte ninguna relación laboral, es decir, que no le afecte el salario, que no le afecte nada, ¿no? Que no puede vulnerar esta aplicación de esta modalidad a ninguno de los derechos de las partes. Y bueno, dice que también podrá ser aplicado de forma preferente para las personas en situación de vulnerabilidad, perdón, que tengan una posibilidad, digamos, de caer enfermas y que les afecte más, ¿no?, por el tema del COVID. Existe, digamos, habrá que ver, dice también, cuando la naturaleza de las labores de los trabajadores
no se puede hacer este tipo de teletrabajo porque, digamos, sea atención al cliente, el empleador no podrá hacer uso de esta condición, porque existe tipo de trabajo que no lo pueden hacer de esta manera. Lo básico de este decreto supremo es que establece, garantiza el derecho del trabajador que va a realizar un teletrabajo, no lo pueden despedir, por eso se tiene que acordar y no puede ser causal de despido. Es diferente el trabajo a distancia, porque en el teletrabajo tiene que estar conectado, tiene que tener un contacto directo con el empleador. En cambio, en el trabajo a distancia, no necesariamente, sino que, por ejemplo, tendrá que ir, le encargan que haga algo y viene y muestra lo que ha hecho, ¿no? O entrega lo que tenía que hacer. Ambos trabajos están regulados, están contemplados y surten los mismos efectos que cualquier tipo de trabajo. ¿Bien? No sé si tienen alguna duda. Les voy a pasar este material, la grabación de la clase y nos Recording stopped. va a quedar solamente un cuestionario cortito del derecho laboral. Con eso terminamos. ¿Bien? Entonces, quedamos para el 4, ¿no es cierto? La presentación del cuestionario, ¿no ves? Para el 4 de enero, ¿no ves? Así quedamos, ¿no? Sí, la presentación de los prácticos. Y el 11 el parcial, ¿no ves? Correcto. Ya, bien. Sí. Bien, entonces. Nos vemos entonces el 4, jóvenes. Muy bien, Lice. Hasta luego. Listo, Lice. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego, Lice.